Hola amigos, ¿cómo están? Paso por aquí un instante, hago una pausita en mi trabajo. No quería que se me fuera el día sin hacer una breve actualización energética. Creo que es importante. Bueno, estamos sintiendo bastantes síntomas, realmente el frío intenso. Más allá de la discusión que he visto entre los astrólogos y toda esta cantidad de planetas que se unieron, ¿es una alineación o no es una alineación? O si tiene influencia o no tiene influencia, en fin. Más allá de aquello, es indudable la energía que se está sintiendo con todos estos planetas y también es indudable lo que nos han transmitido los guías. En referencia a las energías que están llegando, que son bastante intensas. Para quienes siguen este canal y siguen los mensajes, como ya les había conversado antes, se está produciendo un entrelazamiento cuántico, ¿ya? O una superposición de dimensiones. Esto es tercera y cuarta. Y el momento en que esto se está dando más potente, justamente ha sido más o menos desde el día 21, 22, estos 2 días han estado bastante intensos. Entonces, dando por ahí una revisión de lo que va sintiendo las personas a nivel físico, bueno, algunas no lo han pasado tan bien porque han sentido mucho mareo, mucho malestar estomacal, náusea, algunos mucho cansancio, otros por el contrario insomnio, despiertos a las 3, 4 de la mañana sin poder conciliar el sueño. Entonces las sensaciones que van sintiendo físicamente varían de una persona para otra, como ya les había comentado, conforme el grado de conciencia que tenga la persona de su propio proceso. Eso ayuda a que este proceso se haga un poco más suave o no. Por ahí voy a saludar a quien se unió. Este es un en vivo así ultra, ultra, ultra flash, nada más que de actualización energética y de darles un tips por si están entre estas personas que no lo están pasando tan bien. Miriam Muñoz, hola, ¿cómo estás? Jessica Saavedra, buenas tardes, un gusto. Eh, entonces, dentro de la sintomatología, personalmente lo que yo he percibido en mi cuerpo a nivel corporal ya hace días, es toda una actividad en el cerebro, eh, como la integración más profunda de ambos hemisferios, mucha energía sobre corona, sobre sexto chakra, activación de pineal, eso ha sido bastante potente. Y quise como sentir también antes de ayer y después me fijé por ahí recorriendo todos los informes en cuanto a energías en el cuerpo, a alguna cosa en ciática y lumbar, como que de repente ahí trato de tomar, me hice algunas posturas de yoga y ya, desapareció movimiento también. Entonces, eso es lo importante cuando nosotros tenemos conciencia corporal y conocemos nuestro cuerpo, porque tenemos herramientas más a mano para podernos de alguna manera aliviar toda esta sintomatología, sin ir más allá también con las resistencias emocionales que estemos retirando, las estructuras mentales, porque también está haciendo una limpieza, como siempre digo, en todos nuestros cuerpos. Pero en el último que le toque y donde la sentimos es en el cuerpo físico. Por eso es importante esta conexión y sabernos escuchar, saber tener esa conciencia corporal. Pamela Lumán, buenas tardes a todos, en especial a Paz, bendiciones para todos. Y acá Miriam me dice ya, muy cansada. Pamela Lumán me dice mucha energía en corona. Es verdad, sí. Es una activación profunda en nuestros hemisferios. Activación también de pineal para quienes ya están con algún trabajo para hacer canal o tienen un proceso más intuitivo, más de sensibilidad, van a notar esta sensibilidad bastante más exacerbada, una conexión intuitiva un poquito más fuerte también, ¿ya? Bueno, el estómago, como les decía, las náuseas, los mareos, eh, todo esto independiente, que si estos malestares duran, no se olviden nunca el buen senso y criterio. Se va a un médico y se chequean de que realmente no sea otra la causa, ¿ya?
pero si es muy repentino y dura 24, 48 horas, lo más probable es que sea decorrente de todos estos cambios energéticos. ¿Qué es lo que les recomiendo yo siempre? Sobre todo grounding, pies descalzos en el pastito, en la tierra, en la arena, caminar y hacer que esta energía pase por todo nuestro cuerpo y lo que está en excedente pasa hacia la tierra, ¿ya? Masajito también en la planta de los pies para trabajar ese chakra, abrirlo, destensar y dejar que ese flujo energético baje por la columna vertebral, se distribuya por las caderas, baje por las piernas y salga por la planta de los pies anclándolo. Entonces pisar en conciencia, sentir toda la planta del pie. Además de el agua solarizada, el agua magnetizada, como ya les he explicado. También algo que alivia muchísimo es tomar una ducha, colocarse ahí en una ducha fresca, si es que están en un clima actual acá como de calor, o una ducha calentita si están en un clima más helado, y quedarse ahí. Y ojalá que desde la coronilla la agüita, acá en sexto chakra también, y conectándose con el elemental del agua, pidiendo que limpie, que depure, agradeciéndole también a este elemental. Entonces, eso nos ayuda muchísimo. Ya el agua nos ayuda a disolver. Ahora, si tienen la posibilidad de estar en mar o tienen piscina, también agüita. Y acá una receta bien específica y especial que nos dejó Sibalón a través de un contacto que tuvo con los cientistas y genetistas felinos, de una pequeña receta para si aún así no podemos bajar sobre todo este entrelazamiento de dimensiones que se está produciendo más intensamente ahora. Y nos dice, además de colocar los pies descalzos en la tierra, en un recipiente con agua, colocar sal marino y colocar también bicarbonato de sodio. Y una vez que esté esta agüita, colocar los pies ahí al menos durante 15 minutos. Y esto va a hacer que todo este malestar se vaya drenando y se vaya disolviendo. Nos va a ayudar muchísimo. Entonces, si lo están pasando muy mal, acá les queda esta receta: un recipiente con agua, con sal grueso marino. Ojalá todo lo utilicen con cucharas de madera o de plástico, no tanto de metal. Bicarbonato de sodio, y colocar los pies ahí durante unos 15 minutos. Pueden colocar una música en una sintonía que les sea grata, 528 Hz o alguna otra frecuencia también que trabaje el corazón, por ejemplo. Poner un aroma que les sea grato, una lavanda, y darse ese momento como de meditación, de pausa, de conexión. Eso les va a ayudar un montón a bajar todas estas sensaciones que podemos estar recibiendo. Si les cuesta dormir, les aconsejo hacer esto en la noche antes de ir a acostarse. Y si no tienen las condiciones de hacerse lo de los pies, por último, dense una ducha, porque el agua también nos ayuda muchísimo a equilibrarnos, a retirar este exceso de sensaciones. ¿Qué más hay por acá? Mire, Muñoz me dice muy cansada, mucha energía en la corona. Clio me dice, pasa, mi hija le dio una migraña el domingo y aún es hora que no se repone. ¿Será por los procesos? Sí, puede ser. Tomen agua solarizada, también agua en ayuna con limón, que es muy bueno. Un poquito de limón, exprimen. ¿Por qué? Porque el limón, además de alcalinizar nuestro cuerpo, lo que nos ayuda también en ese proceso inflamatorio, porque como sabemos, cuando recibimos tanta energía, lo más probable es que tengamos procesos inflamatorios en el cuerpo. Y en ese sentido, el agua alcalinizada así con limón nos ayuda a bajar ese proceso inflamatorio. Y por otro lado, el limón es un tremendo protector energético. Entonces van a hacer ahí un excelente trabajo. Claudia me dice, es como electricidad. Sí, se pueden sentir como pulsos eléctricos, y de repente puede ser tal la descarga que nosotros sentimos como un desplazamiento lateral. Acá Clio me pregunta, ¿la frecuencia 174 Hz es recomendada? Clio, a mí por indicaciones de mi guardián me dijeron que tratara de usar
frecuencias sobre 528 Hz, ¿ya? Más aún con la frecuencia que está en este momento el planeta, que está cada vez ascendiendo más. Entonces, esas frecuencias altas son bastante recomendadas. Ya había una 900 y tanto también que nos habían recomendado los acturianos. Martín Silva le dice, le doy descarga eléctrica a todo lo que toco. Es, bueno, de todas maneras, entonces tiene que pisar a pies descalzos, pastito, tierra, arena, en fin, descalzarse, dejar que la energía circule porque está muy estático con el plasma que está llegando también, la cantidad de plasma, el proceso de ionización que va teniendo nuestro cuerpo. Ya, es eso lo que quería decirles. También conforme a estos procesos que están pasando los planetas, si de repente estamos un poco irascibles ahí por la presencia de Marte y Plutón, trabajar eso también, trabajar con respiraciones, inhalaciones y exhalaciones profundas, usar algunas aromaterapias que nos calmen y nos bajen un poquito, como por ejemplo la lavanda, como una camomila también. En fin, ayudarse, la autoobservación de cómo está mi proceso, no solo físico, sino que también emocional, porque a veces cuando estamos con este proceso inflamatorio nos sentimos un poco irritados y con mal humor. Entonces también esa autoobservación es importante, cosa de no estar descargando hacia los otros, sino que a tierra y en conciencia haciendo nuestros procesos en armonía. Martín Silva me dice, estamos menos 3 grados en Georgia. Sí, vi algunas noticias ahí también en cuanto a los asuntos climáticos y en México también las playas con nieve, impresionante. Bastante polaridad en todo lo que es el clima también. ¿Y qué más quería decirles? Quería también invitarlos mañana jueves, el jueves 23 de enero a las 21 horas, Romina de Fuente Creadora va a estar en un live invitada por Francisca Fuensalida en su canal de Instagram que se llama Soy Alma Mística. Los invito a quienes son parte de la tribu de Mensajes de Sirius que le demos un apoyo ahí a Romina, porque tiene también mensajes importantes que transmitirnos. Sabemos que el 2025 empezamos un proceso más intenso, ya de cambios más profundos, de ir limpiando cosas que deberíamos haber retirado y que ya esta es como la última pasada que estamos haciendo en todos nuestros cuerpos, tanto mental, emocional, físico, en nuestras creencias. Las personas que tienen que salir van a salir para abrir espacio a que llegue lo nuevo, a una nueva versión de nosotros mismos, a personas nuevas que nos van a traer también nuevas energías, un crecimiento. Entonces, abrirse a este proceso y fluir con él, no poner resistencia, ¿ya? Y siempre la invitación es a entender que todos estos cambios son para una nueva versión de nosotros mismos y una nueva versión también de nuestro planeta. Y yo creo que es eso lo que muchos de nosotros queremos y estamos trabajando para aquello, para sostener y para sustentar esas nuevas energías y poder así tener un poco de lo que nosotros esperamos, un planeta amoroso, un planeta fraterno, hermoso, como lo hemos soñado siempre. Así que esa es la invitación. Queda ahí entonces la invitación para mañana acompañar a Romina. Yo también voy a estar por ahí. No sé si entro por mi página de mensajes o entro por Yoga Paz, pero ahí voy a estar. Los dejo para seguir entonces preparando mis propósitos de este año. Estoy activando Instagram, no me gusta mucho, pero ahí vamos. Así que bueno, que tengan una linda tarde, cuídense y conciencia corporal. Estamos al habla. Chao.